de Bolivia, la hermosa ciudad de La Paz, mi ciudad de nacimiento, que espero también algún día ustedes, amigos en el mundo entero, la puedan conocer. Nuestra hermosa La Paz, el lago Titicaca, el nevado del Limani, en fin, la hollada paceña. Les recuerdo simplemente que La Paz está entre las 7 ciudades más hermosas del mundo, así las han catalogado. El pastor Gregorio mencionaba que han quedado muchas preguntas en el tintero, y en honor a la verdad, esta es la realidad. Tenemos un conglomerado, como decimos aquí en La Paz, un chorizo de preguntas, un sancocho colombiano, pues mijo, de preguntas que han llegado a nuestro correo ministerial, a nuestro Facebook ministerial, @DavidDiamondOficial, @DavidDiamondOficial, nuestro nuevo y único Facebook ministerial, y también al WhatsApp de nuestra secretaria Brita Marconi allá en el Ecuador, a quien también le mandamos un abrazo a la distancia. Queremos decir también a la audiencia que cada programa en el cual se responde las preguntas, muchos hermanos de repente tienen la pregunta: ¿y por qué solo apenas 2, 3, 4 preguntas se contestan? Queremos decirles es que mejor es un programa bien respondido a las preguntas que un programa con muchas respuestas a mitades y que no abarca la cabalidad de la pregunta. En vista de eso, hoy estaremos abordando preguntas muy importantes. De repente muchos quieren hacer llegar su pregunta, y los medios, ¿cuáles son, nuestro hermano David? Sí, como lo habíamos dicho, el WhatsApp ministerial de nuestra secretaria Rita Marconi en el Ecuador, nuestro Facebook ministerial y también el correo del ministerio, el cual aparece en la parte final del programa en el anuncio de los libros. Y como dijo el pastor, acá con toda la claridad del mundo, a nosotros lo que nos gusta es enseñar, dar una enseñanza contundente, clara y que no deje lugar a dudas. Porque por responder uno responde en 2 palabras cualquier cosa. Improvisa, ¿no? Improvisar. A nosotros nos gusta hacer las cosas bien hechas porque son para Dios y para ustedes. Por tanto, entonces avanzamos con la primera pregunta el día de hoy en el programa. La pregunta nos dice: ¿qué día murió Jesús? ¡Qué pregunta! Bueno, en honor a la verdad, este tema ha enfrentado a lo largo de la historia a muchos teólogos y estudiosos que han tratado de desentrañar una pregunta aparentemente insignificante, pero no deja de ser importante. ¿Qué día muere el Mesías? Para eso nos vamos a ir rápidamente a Mateo 12, versículo 40, para entender qué es lo que dijo el Señor antes de morir. Vamos a dar lectura. Escrito está: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mientras vamos respondiendo esta pregunta, quiero añadir aquí, dice el texto claramente 3 días con sus 3 noches. No está hablando de días sueltos ni noches sueltas. 3 días con 3 noches, que en horas, cuantificando, son 72 horas. Y la pregunta es: ¿qué día murió Jesús? Claro, exacto. 72 horas el Mesías anunció que estaría muerto y que luego se levantaría de la tumba. Como él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh muerte, yo seré tu muerte. Que quede claro, por favor, lo siguiente: el Mesías fallece el día miércoles. Escuche bien, por favor. El miércoles, entre las 4 y las 5 de la tarde, aproximadamente, entre las 2 tardes, era sacrificado el Cordero Pascual, dice la profecía del Éxodo 12, la cual el Mesías tenía que cumplir, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra Pascua es el Mesías, Yeshua, Jesús. Tuvo que haber muerto en ese horario. De miércoles a jueves son 24 horas. De jueves a viernes, otras 24 horas. Total 48. Y de viernes a sábado hasta las 6 de la tarde son 72 horas. Que quede claro que el horario judío no comienza a las 12 de la noche, como lo maneja un gregoriano, un calendario occidental. El día judío comienza a las 6 de la tarde. A las 18 horas comienza el nuevo día para el pueblo de Israel. Ahora, partimos de esto. El día de reposo para el pueblo de Israel, por ejemplo, comienza el viernes a las 6 de la tarde y está terminando el día sábado pasadas las 6 de la tarde, con una ceremonia que los judíos realizamos en nuestras casas y se llama la Havdalah o separación. Es una ceremonia judía en la cual nosotros, con un rito,
que hemos heredado de nuestros ancestros, cerramos el día de reposo. Se enciende una vela trenzada, se utiliza una copa de vino y se apaga la vela en el vino. Y se huelen a especies aromáticas. Bueno, ok, con esa ceremonia, que los judíos llamamos la Abdalá, termina el día de reposo. Y comienza el primer día de la semana. El primer día de la semana, por si acaso, no es lunes. El primer día de la semana es el domingo, que en hebreo se llama Yom Rishon, primer día, Yom Rishon. Aclaro que para el pueblo de Israel no existen los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No existen. Por cierto, estos días, escúchame bien, están relacionados con los planetas cercanos o los satélites. Por ejemplo, el lunes viene de Luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus. El único día para el judío que tiene nombre es el sábado. De los 7 días. De los 7 días, el único día con nombre es el Shabbat, que significa reposo o descanso. Entonces, Yeshua tuvo que haber pasado la noche del 14 de Nisan, cuando se sacrificaba el cordero, y ya estaba muerto. El día de reposo lo pasó en la tumba, estaba muerto. Y al final del día de reposo, él se levanta de la muerte. Ahora fíjese por favor un texto bíblico en Mateo capítulo 28 verso 1 en adelante. Vamos a ver, 28 de Mateo, dice: pasado el día de reposo. Ya había terminado el sábado. ¿A qué hora termina el sábado, hermanos, hermanas y suegras? A las 6 de la tarde y 1 minuto. Termina el día de reposo. Terminado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué hora es el amanecer? Estamos hablando entre las 4, las 5, las 6 de la mañana. Sí. ¿Listo? Vinieron María de Magdala, María del Miriam del Migdal, de Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo ante él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiéndole, le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscáis a Yeshua, a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, Manacancho, Haniwa, pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, que cuando llegan al sepulcro, las dos Marías, ya el Señor había resucitado, ya no estaba ahí. No es que ese día resucitó, claro. Dice el texto Mateo 28:6, pues ha resucitado, ¿no? Claro. El verbo está ahí conjugado en pasado. En pasado, ¿no? Claro, y es más, en el verso 9 pasa un incidente. Aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, shalom. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y Yeshua les dijo: no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En pocas palabras, Jesús ya había resucitado. Prácticamente ya había pasado vivo toda la noche. Jesús tuvo que haber resucitado entre las 6 de la tarde del sábado y las 7 de la noche en nuestro reloj. En ese periodo. Claro, y estuvo vivo más de 12 horas, por lo visto. Digamos que ellas hubieran ido a las 6 de la mañana. Ya tenía 12 horas de resucitado. Ya había pasado tiempo. Claro, ya había resucitado. Toda la noche ya había estado vivo Jesús. Y se lo encuentran. Sí. A muchos, a veces, al hablar de este tema, han aprendido en la iglesia de que el día de la resurrección es el domingo. Sin embargo, la Biblia no dice eso, solo dice que ya el primer día había resucitado, y la Biblia habla de que la resurrección del Señor Jesús es al tercer día. Las interpretaciones han llegado a comunicar la enseñanza de que resucitó el domingo por la mañana. Sin embargo, Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, y el verso 6 dice: pues ha resucitado. Y algo interesante que me llama la atención ahí es que los ángeles le dicen a las Marías, no es que han llegado tarde, si se apuraban, estoy hablando así como paseño aquí en Bolivia, le hubieran encontrado al Señor Jesús y lo hubieran visto resucitando el día de hoy. No,
le dice ya ha resucitado. Eso da a entender que los ángeles mismos entendían que el Señor Jesús ya había vuelto a la vida de la muerte, como él mismo dijo, 3 días y 3 noches. Pero mira, yo hay un detalle que aquí, mira, Marcos 16:2 nos va a aclarar más el panorama. Mira lo que dice Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacob, o sea, la madre de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, y uno de ellos era Jacobo Santiago, y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ok. Que era una costumbre judía, ¿no? Es una costumbre hebrea hasta el día de hoy. Muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ya había amanecido. Ya amaneció. Pero decían entre sí, ¿quién va a remover la piedra para entrar al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Era por lo menos una piedra de unas 9 toneladas, sí, que cubría la puerta del sepulcro. Sí, la entrada, ¿no? El historiador Flavio Josefo dice, hablando de esto, que 20 personas no podían mover. Era una piedra de mucho peso. Piedra de molino. Sí, y necesitaba una intervención sobrenatural. Claro. Ahora hay que dejar una cosa claro. La piedra fue removida no para que Jesús salga. Sí. La piedra fue removida para que los incrédulos vean que él ya había vencido la muerte. Sí. Bendito sea el Mesías, que con cuerpo glorificado podía atravesar las paredes, las puertas de piedra o lo que sea. Jesús no estuvo resucitado y dijo, ¡hey! Ángel Gabriel, remueve la piedra. Ya es hora. Ya es hora. Nada que ver. Los ángeles remueven la piedra cuando ya Jesús estaba afuera, solo para que lleguen los discípulos y digan, wow, ¿y qué pasó acá? Bendito sea nuestro Señor, venció la muerte y no hubo barrera, ni espiritual ni física, que pudiera impedir que Él salga del sepulcro para dar testimonio de su victoria sobre la muerte. Buen hermoso nuestro Señor, ¿cierto? Sí, el Señor Jesús al tercer día, cuando resucitó, su cuerpo ya no estaba sujeto al tiempo, al espacio y a la materia. Claro. Entonces Él podía traspasar la materia sencillamente porque Él es el creador de la materia, aún de la energía. Por tanto, entonces, Marcos 16, este capítulo, nos muestra que los ángeles retiran la piedra no para que Jesús salga, porque no necesitaba de eso, su cuerpo ya podía traspasar. Además ya había salido. Había salido más. Atravesando la piedra. Era para que las mujeres entren. Exacto. Ese era el detalle. Y el verso 6 es contundente. Mas él les dijo, el ángel les dijo, no se asusten, buscan a Yeshua el Nazareno, el que fue crucificado, él ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le han puesto. Tremendo. Ya había salido del sepulcro. Y Lucas 24 complementa este relato. Pastor Gregorio, Lucas, tú y yo estamos locos, Lucas. 24. Del 1 al 6. Léelo vos, ahora sí te toca mientras yo tomo un matecito. Escrito está: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. El 7 más, mira lo que dice. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. No dice al domingo, al tercer día. Listo. Respondido. Entonces, el Señor Jesús resucitó al tercer día. Está respondida la pregunta: ¿qué día murió? Muere miércoles y resucita como a las 6 o 7 de la noche del sábado. El tercer día. Tercer día, 72 horas clavadas. Usted puede mandar sus preguntas a este sitio oficial, hermano, podemos reiterar, para que los hermanos y las hermanas en distintos países que están mirando, ahí la dirección ustedes lo tienen para poder mandar sus preguntas bíblicas, preguntas escriturales, no preguntas vanidosas, preguntas de otro lado, preguntas que conciernen al contexto bíblico. @David Diamond Oficial es el nuevo y único Facebook ministerial. Recuerde, el anterior Facebook, David Diamond Historia del Futuro, nos fue usurpado por ladrones que dicen ser cristianos y que publican tonterías.
Siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver, muy relacionado con lo que venimos hablando. ¿El día para el cristiano es el sábado o domingo? Ay, Dios mío. ¿Estás seguro que quieres colgarme, decapitarme? ¿Qué quieres hacer? Los hermanos que mandan esta pregunta tienen esa curiosidad de saber, ¿el día para el cristiano es el domingo o es el sábado? Y antes de empezar el programa hablábamos, ¿el cristiano será que guarda el día domingo? Hablemos primeramente del sábado. Muy bien. La palabra sábado en el hebreo es conocida como Shabbat, como acabamos de decir en la respuesta anterior. Todos los días de la semana en el hebreo no tienen nombres. Se conoce como día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el séptimo tiene nombre, se llama Shabbat. Que se traduce al español por reposo, descanso. O descanso. Sí, más correcto. Descanso o reposo. Ok, perfecto. Pero ¿cómo aparece el día de reposo? El sábado en la Biblia, ¿verdad?, es trascendental. Aparece ya como día de la creación. Vámonos a Génesis capítulo 2. Vamos por favor al libro del Génesis. Verso 1 al 2. Me parece, ese es el versículo, ¿no? Sí, hágale. Escrito está. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios con el Shabbat? Lo bendice y lo declara sagrado. Dos cosas hace con el Shabbat. Dios dice, del primer día no dice nada, del segundo, del tercero, del cuarto, nada. Del Shabbat textualmente dice, bendito sea este día. Es sagrado para mí, porque yo aquí he terminado de hacer todo lo que tenía que hacer para que el universo exista y funcione conforme a mi palabra. Listo. Ok. Eso partiendo como día de creación. Aparece el Shabbat dentro de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló todas estas palabras diciendo, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, la pregunta es, ¿a quién saca Dios de Egipto? ¿A la iglesia? No, en el contexto bíblico tiene que ser el pueblo israelita, el pueblo hebreo. Exacto, al pueblo dirigido por Moisés y por Aarón. Sí. Ahora, voy a hacer una explicación histórica. Lo hemos dicho. Si yo tengo que responder en este programa solo 3 preguntas o 2 y no me alcanza para más, no me importa. La nación de Israel había vivido más de 4 siglos en la esclavitud, en el maltrato. Los egipcios dice que oprimieron de sobremanera a los hijos de Israel. Si uno ve el preámbulo del Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés, dice que Dios escuchó el sufrimiento, el clamor y el llanto de los hijos de Israel, que gritaban a causa de la opresión de los egipcios. Fue tan terrible la opresión que los judíos trabajaban cerca de 20 horas diarias en Egipto haciendo adobes. Ahora fíjese, era tan terrible el maltrato que los judíos prácticamente no tenían descanso más que de 4 horas diarias y tenían que trabajar durante 20 horas. Dicen los historiadores hebreos que las mujeres hacían el trabajo de los hombres eran obligados a hacer el trabajo de las mujeres, los jóvenes hacían el trabajo de los ancianos y era todo un desastre esto, un maltrato físico, una explotación terrible, atroz. Esto agotaba físicamente a cualquier persona. Prácticamente los judíos morían durante su esclavitud, fatigados de tanto trabajar. Los egipcios no tenían misericordia de los hebreos, no les decían, bueno muchachos, han trabajado harto, ahora pueden ir a descansar, vayan a dormir, mañana nos vemos. No, ahí no había eso. Trabajaban hasta quedar fulminados en el piso, en muchos casos. Dese cuenta, ese tirano y déspota gobernante llamado Ramsés II, faraón de Egipto, se entiende que fue Ramsés II el que estaba vivo en aquellos días, ese faraón despiadado y cruel, ¿verdad?, no iba a darles un día de descanso a sus esclavos para que puedan dormir siquiera. Pero cuando el pueblo judío sale rescatado a través de Moisés y de Aarón, Dios, que es otro tipo de patrón,
otro tipo de amo, un amo misericordioso, clemente y compasivo, al haber visto todo el sufrimiento de los 4 siglos que los judíos trabajaron 24 horas, 365 días al año, Dios dice, bueno, este pueblo no sabe lo que es descansar, no sabe lo que es reposar. Yo, que soy su amo, dice el Señor Dios Todopoderoso, les voy a demostrar cuán misericordioso soy. Ellos me van a servir no por obligación, como sirvieron a Faraón, me van a servir por amor. Y como yo soy un Dios de amor, les voy a dar la dicha de darles un día de descanso, para que en gratitud ese día vengan y me adoren. Y da un día de reposo físico en principio. Físico. Trabajan físicamente 6 días a la semana y tienen 24 horas para no trabajar, para que el cuerpo se relaje, descanse y entren al mundo espiritual y adoren a Dios en gratitud. Ese es el propósito del sábado, del Shabbat o del sábado. Dar un reposo físico al esclavo extenuado y maltratado que sale de la esclavitud cruel de más de 4 siglos en Egipto. Ahora bien, este mandamiento dice para la nación de Israel que está saliendo de la esclavitud de Egipto textualmente. Éxodo capítulo 20, más adelante. Tenga la bondad, pastor, del verso 8 hasta el versículo 11. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20, por favor, me reiteres de eso. Verso 8 en adelante. Escrito está: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las obras y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia dice en el libro de Isaías que Dios no se fatiga con cansancio, Dios no se agota, pero sin embargo Dios, cuando termina la creación, toma la determinación de descansar, decir, ya acabé mi trabajo. Yo, siendo Dios, que no me canso, no me agoto, no me fatigo, tomo la decisión de descansar después de haber creado todo. Digo, qué bien quedó mi obra, ahora me quedo a contemplar cómo funciona. Ok, si yo, siendo Dios, hago eso, con más razón mis súbditos, que trabajan y eso sí se agotan, necesitan descansar. Qué linda enseñanza. Dios al ser humano no lo creó para trabajar, lo creó para que trabaje, pero que no se olvide de descansar y en el día de su reposo adorar a Dios. Esto es importante, esto es muy importante entender. Dios quiere que usted entienda. Mire, por ejemplo, ¿cuánta gente deja los países latinoamericanos y se va a vivir a Estados Unidos o Europa? ¿Y qué hacen? Trabajan en 3, 4, 5 trabajos al día. Sí. Esa gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Al revés, ¿no? Son máquinas. Sí, de trabajo. Y después terminan enfermos y agotados. Y toda la plata que ganaron no les alcanza para curarse de la enfermedad que se ganaron por haber trabajado sin descanso. Si una máquina, una computadora, un televisor, cualquier máquina necesita parar, siendo mecánica, con más razón nosotros, como creación de Dios. Claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Necesitamos reposo, necesitamos reposo, necesitamos descanso. Y ese es un regalo de Dios para el ser humano. Es un descanso físico que viene como un mandamiento a un pueblo específico que sale de una esclavitud física. Por ello tiene un descanso físico, que es el pueblo hebreo. Ahora, el sábado no solamente tiene que ser santificado, no solo es santificado por Dios en la creación, sino que tiene que ser santificado por el judío. Dice, acuérdate para santificarlo, para tenerlo por sagrado. Está hablando directamente a un remitente, ¿no? Que en este caso es el judío. Claro, al judío, al salido de Egipto. Textual, aquí dice, yo te saqué de Egipto. Ahora, vea que por favor el sábado no solamente aparece como día de la creación, no solamente aparece dentro de los 10 mandamientos. Ahora el sábado vamos a ver que aparece como pacto con Dios, de Dios con la nación de Israel. Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, la Biblia dice que Dios hizo un pacto con la nación de Israel cuando la saca de Egipto y establece como señal del pacto guardar el sábado. Lo he explicado hasta el cansancio. En muchas iglesias y en ese canal de televisión diabólico llamado Enlace, que cree que se hace pasar por canal de televisión cristiano, pero no más que una cueva de bandidos, predican
que el hombre tiene que pactar con Dios. Llame ahora al teléfono en pantalla y pacte con Dios para que Dios los ame y los bendiga, cualquier cosa. Estos son unos falsos profetas mentirosos, traficantes de la fe. Porque el hombre no puede hacer pactos con Dios como lo hemos enseñado hasta la saciedad. Dios es el que hace los pactos. Y aquí vamos a ver un pacto de Dios con los judíos, únicamente con los judíos, con la nación de Israel. Éxodo 31, verso 12, en adelante. Escrito está: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Pena de muerte. Pero fíjate el 16-17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quiénes son los hijos de Israel? Los descendientes de Abraham. ¿Por medio de Isaac, Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Aquí, ¿qué nombre se le dio a Jacob? Israel. Por ende no es a la iglesia. Aquí el destinatario es concreto, contundente. Dice, guardará los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como un pacto perpetuo. O sea, es un día sagrado, es un día bendito, es un día para acordarse, es un día para celebrarlo. Ok, pero ¿quiénes? Los judíos. Porque señales para mí, señales entre mí, dice Dios, es la persona de Dios con los hijos de Israel. Los remitentes, ¿no? Los destinatarios del pacto. Claro, con los destinatarios del pacto. Pero algo más quiero añadir aquí para la audiencia. La Biblia, hermanos, claramente habla de 3 grupos. Habla del pueblo de Israel, habla de los gentiles y habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así es. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no siempre habla de nosotros. A veces hay lugares que habla a Israel, a la iglesia y a los gentiles. Quiero añadir para continuar. Cuando decimos gentiles estamos hablando de las naciones. Sí, los no judíos, ¿no? Un gentil puede ser un mexicano, un brasilero, un peruano, un boliviano. Que no ha nacido de nuevo. Que no ha nacido de nuevo. Y no es parte de la iglesia. No es parte. Los que son parte de la iglesia son los que han nacido de nuevo y han recibido perdón de sus pecados. Usted me dirá, ¿dónde está esto? Está en 1 Corintios 10, verso 32. ¿Qué versículo? Ese versículo es clave. Escrito está: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí están los 3: al pueblo de Israel, a los gentiles, a la iglesia de Dios. En este caso, el pacto perpetuo que Dios hizo es no con la iglesia ni con los gentiles, sino con la nación de Israel. Así es. Y fíjate que después el Shabbat, el día de reposo, aparece de otra manera para Israel. El Levítico 23. Vamos a leer entonces. Levítico 23. No, es que este programa está chévere, vas a ver. Para todos quienes están siguiendo la enseñanza, estamos contestando la pregunta: ¿el día es el sábado o el domingo para el cristiano? Y hasta aquí está comprobándose bíblicamente que el día de reposo, el Shabbat, va para el pueblo de Israel. Vamos a leer, por tanto, Levítico 23. Sí, verso 1. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Es que esto es importante. Qué clarito, ¿no? Israel. Es directo. Sí. El versículo es contundente. Habla a los judíos, le dice. A los hijos de Israel. A los hijos de las 12 tribus de Jacob. Y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son estas. Y da un número de 7 fiestas bíblicas o mosaicas, porque Moisés es el que las legisla y transmite, porque Dios se lo ordena así. Y también hay otras fiestas que son posmosaicas, que los judíos celebramos, como el Hanukkah, el Purim, el Tu Bishvat y otras más, pero no vienen al caso. Pero quiero explicar eso. De estas 7 fiestas bíblicas, una de ellas es el día de reposo. Veamos, por favor, versículo 3. Vean. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis día de reposo, de Jehová, donde quiera que habitéis. O sea, es un mandamiento para el judío, donde quiera que habite. ¿Qué
día los judíos realizamos nuestro culto a Dios? En las sinagogas, por ejemplo, el sábado. ¿Cómo comienza esto? Lo he dicho en una respuesta anterior. El viernes a las 6 de la tarde los judíos encendemos 2 velas y comemos 2 panes que recuerdan las 2 porciones de maná que cayeron el viernes en el desierto, porque el sábado no caía maná. Y se toma una copa de vino y sobre el pan se espolvorea sal, la sal del pacto, el pacto con Leví. Bueno, ahorita no viene al caso eso. Esos son los elementos de la mesa del Shabbat. 2 panes trenzados que recuerdan las 2 porciones de maná que cayeron en el desierto, una copa de vino y 2 velas que se encienden al comenzar el día de reposo. Así comienza el Shabbat para el judío. Y luego se va a la sinagoga, donde se canta es una de las canciones más conocidas del pueblo hebreo para dar la bienvenida al Shabbat. Ok. Y comienza el día de reposo, donde se saca el rollo de la Biblia, se estudia una porción de la ley de Moisés, se hace una meditación en torno al tema, y el sábado en la mañana se vuelve a ir a la sinagoga y se estudian los rollos de la Biblia hasta el atardecer, cuando termina con la ceremonia de la cual hablé hace un momento, la Abdalá. Por eso estos programas son para que usted ponga atención, no para que charle o duerma mientras ve. O sea, claro. Ahora, escúcheme, esto es importantísimo. Dentro de las fiestas de Israel, como día de festejo, ya aparece el Shabbat. O sea, ya hemos visto, día de creación, uno de los 10 mandamientos, reposo físico, claro, y luego aquí como pacto, y ahora viene como fiesta. Son 4 formas en las cuales aparece el día de reposo. Y si tú te vas a Isaías 54, creo que es, a ver, vamos a ver. Creo que es Isaías 54, se habla del día de reposo. Y fíjate que aquí aparece el 56. En el 56 de Isaías, Pastor Gregorio, aparecen hasta los no judíos guardando sábado, y enseguida lo voy a explicar por qué. Por favor, tenga la amabilidad de leer Isaías 56, versículo 2. Escrito está: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda en su mano de hacer todo mal. El 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Y a los extranjeros? Y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo he escuchado a muchas personas que no son judías y que se agarran de este pasaje bíblico para enfatizar que deben guardar el reposo, porque aquí habla de los extranjeros. Pero un momento, a ver, vamos con calma. Aquí está hablando a través de Isaías 750 años antes de Cristo, cuando no existía iglesia. Jesús ni siquiera había venido. Entonces es natural que los no judíos que llegaban a conocer al Dios de Israel y que querían amarlo y servirlo, obviamente para poder adorarlo al Dios de Israel, tenían que adscribirse, unirse a la nación de Israel. No había otra manera. Estos se llaman prosélitos, o sea, gentiles que hacen conversión al judaísmo. Es más, la Torá de Moisés, en uno de los mandamientos que más se repite, y acá tengo, por cierto, Pastor Gregorio, la Biblia en hebreo, podríamos enfocar para mostrar a la audiencia. Se escribe de derecha a izquierda, por ende se escribe de atrás para adelante, al revés del español, ¿cierto? Aquí comienza con el libro de Génesis: Bereshit bara Elohim bechashenamim bechaaretz becharetz hayetatu hu babohu, etc., ¿cierto? Aquí está en el hebreo, en Génesis, y aquí vemos todo el Antiguo Testamento, los Salmos, etcétera, en hebreo. Ok. Uno de los mandamientos más repetitivos en la Torá de Moisés es: amarás al extranjero.
al ger toshav, al extranjero que hace conversión. Por una razón, el judío que nace judío ama al Dios de Israel porque nació en la nación de Israel. No hay mucho mérito ahí. Mérito es cuando el que no es judío decide amar a un Dios al cual sus antepasados no conocen. Y eso pasa con el caso de Ruth y Noemí, ¿no? Cuando dice, exacto, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Pero ¿en qué momento estaba Ruth? Claro. No había iglesia. No había iglesia. Y eso quería aclarar, hermano, para la audiencia. La iglesia es un misterio que Dios más adelante, por boca de Pablo, lo da a conocer. Exacto. En el tiempo de Israel no había iglesia. Por eso Jesús dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia en futuro, en Pentecostés, ¿verdad? Exacto. Que vamos a tocar también eso, pero sigamos con el desarrollo. Sí, los señor. prosélitos entonces estaban llamados a abrazar el pacto y guardar el día de reposo, pero no está hablando Isaías a nivel global que todo gentil debe guardar el día de reposo. Hay una frase popular que dice esto: en el país que estuvieres, claro, haz lo que vieres. Si un extranjero quería servir al Dios de Israel, tenía que hacer las cosas conforme a lo que el Dios de Israel había demandado. Y Dios dice: me van a adorar el sábado, los judíos. Y si ustedes que no son judíos quieren adorarme a mí, van a adorarme el sábado. Pero había una condición, la circuncisión. Tenían que ser circuncidados. Exacto. Para entrar al pueblo judío, el no judío tiene que hacer lo que en el judaísmo se llama el Beit Din, un tribunal de juicio, donde los rabinos se sientan, evalúan al potencial candidato a convertirse al judaísmo, y esta persona tiene que aceptar los mandamientos de Moisés, ser circuncidado y hacer la tevilá, el bautismo en inmersión de agua, conversión, igual que un cristiano, se sumerge en agua. Listo, ok. Y obviamente renunciar a su fe antigua. Ok, si era mormón, o sea, renuncia a eso para convertirse al judaísmo y a aceptar las leyes de Moisés, previa circuncisión. Porque si no es circunciso, no puede hacer nada. Y te lo demuestro con Éxodo capítulo 12. Quiero que veas, por favor, Éxodo capítulo 12. Hay un versículo, ¿dónde está? Está en Éxodo 12, donde dice claramente que el que se, por ejemplo, dentro de las fiestas de Israel, una de ellas es la Pascua. Pero mira que había un requisito para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Textualmente dice Dios que no podrían celebrar la fiesta de la Pascua personas, 12:48, es eso. Escrito está: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, para que sea tenido por parte del pueblo, previamente tiene que ser circuncidado. Y el 49, la misma ley será para el natural como para el extranjero que habitare dentro de vosotros, de ustedes. O sea, que para poder celebrar el sábado, la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, cualquier fiesta judía, primero hay que ser circuncidado físicamente. Lógico. ¿Quién es el padre de Israel? El patriarca primero. Israel comienza con Abraham. Ok, Abraham. La línea continúa por pero un cachito. Abraham, detengámonos en Abraham. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Abraham? La circuncisión. La circuncisión. O sea, que si usted no obedece a Abraham, ni se le ocurre querer obedecer a Moisés. No va a poder. O guardar el día de reposo. No, obvio, no puede, porque Moisés legisla todo. O sea, el incircunciso no entra a Israel. Y si no entra a Israel, no tiene por qué guardar eso. No le toca. No le toca. Exacto. Y aclaro, no son 10 mandamientos. Son 613 mandamientos dados por Moisés. 613 mandatos. Los 10 mandamientos es lo más conocido, claro, porque es como la constitución política del Estado. Pero hay leyes penales, hay leyes civiles, leyes de guerra, leyes ceremoniales, leyes de fiestas, etc. Entonces, perdón, mil disculpas, podemos entender aquí claramente que ser circuncidado es siempre el paso previo para poder, ¿verdad?, celebrar todas estas fiestas, incluidas las del día de reposo. Solo quiero complementar sí, acá. Todo esto se está hablando, debemos situarnos en el contexto, mientras no había iglesia. Mientras no había iglesia, que es el cuerpo de Cristo,
un gentil, un extranjero, estaba llamado a que se circuncide para practicar el lo que judaísmo. practica el pueblo de Israel, el judaísmo. Exacto. Una vez que la iglesia aparece, Pablo habla que la circuncisión es la del corazón, ¿no? Aunque es otro tema, pero hacemos esa aclaración porque muchos que están mirando el programa, escuchando la enseñanza, pueden decir que para guardar el día de reposo tengo que circuncidarme, y no va a faltar un despistado que trate de hacer eso. No, y está pasando. Y sucede. Hay iglesias que se han tornado, entre comillas, mesiánicas, Sí, que han entrado al mesianismo. para practicar ciertas cosas. Claro, y son gente que no es judía. No es Y salen en internet un montón. Y están diciéndole a gente que nada tiene de sangre judía: ustedes son judíos y tienen que guardar el sábado. Todavía, imagínense eso. Qué tremendo. A mí me han acusado muchas veces de estar judaizando a la iglesia, ¿tú viste? Sí, sí, mucho. Me han acusado de judaizar la iglesia. Pero yo te pregunto, en todos los años que tú me conoces, y tú eres mi paisano, estamos aquí en La Paz, ¿cuándo me escuchaste decir a mí: hermanos evangélicos, guarden el sábado? No, nunca, en ninguna de ellas. Nunca. ¿Les he dicho que se circunciden? Tampoco. ¿Les he dicho que guarden las fiestas judías? Menos, porque nuestra Pascua es Cristo. Entonces, ¿por qué me han dicho a mí que estoy judaizando? Sí, creo que son personas que no han entendido el tema bíblico, ¿no? No han entendido lo No que saben la ni de lo Biblia que enseña. hablan. Judaizar es que yo les diga: hermanos, si ustedes quieren agradar a Dios, circuncídense, guarden el sábado, cumplen la ley de Moisés, guarden las fiestas. Eso es judaizar. Es más, en Hechos 15 se armó un despelote tremendo. Sí, Mira, ahorita me acordé. Hechos capítulo 15, vamos un cachito por allá. Hechos capítulo 15, mira el relajo que se armó ahí. Mira, aquí hay que ser claro. Aquí voy a matar dos pájaros de un tiro con este pasaje que aparece en Hechos 15. No sé si tú lo lees y yo te voy deteniendo para interrumpiendo, ¿ya? Comenzamos. Vas a disculpar. Verso 1. Sí, señor. Escrito está: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Ah! Un evangelio Terrible. Híbrido. Estaban mezclando. Híbrido. Mira lo que les están pidiendo: circuncisión. Querían a toda costa imponer que Eso es judaizar. eso es judaizar. Eso es judaizar. Practiquen. Porque es más, ellos vienen de Judea. Eran judíos que llegan y les dicen a los hermanos gentiles que se habían convertido: oigan, muchachos, si no se circuncidan, ustedes no van a ser salvos. Uy, terrible. Terrible. Pero como Pablo y Bernabé tuvieron una pelea, o sea, este tema enfrentó a los mismos apóstoles. Sí, sí. Este problema no es cualquier cosa, ya tuvo Un antecedente. un antecedente violento. Sí. Pablo y Bernabé casi se van a los puños. Una discusión y contienda no pequeña, o sea que estos casi se agarran a los puños en Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, Convocaron, ¿no? convocaron a un concilio. Mirad por favor lo que dice en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mira, estos eran judíos que creyeron, En Jesús. judíos que creyeron en Jesús, Es necesario, se levantaron diciendo, siga, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. o sea, terrible mezcolanza. Sí. Circuncisión, Igual. 613 preceptos que tiene la ley de Moisés, y encima creen en Jesús. Y que guarden toda la ley. Terrible. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Y después de mucha pelea, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, por favor, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la predicación del evangelio y creyera. Habla de la predicación a Cornelio. Listo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo a los no judíos, ¿verdad? Lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, mire por favor lo que viene acá. ¿Por qué tentáis a Dios? Oiga, aquí está terrible el problema. Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y ellos estaban tentando. Provocando. Sí. Mira, ¿por qué vino la provocación a Dios? Poniendo sobre el cuello de los gentiles, de los discípulos gentiles, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, la ley. Y esa es la franqueza de Pedro, porque él reconoce que era tan tremenda la carga de la ley que nosotros ni nuestros antepasados hemos podido cumplir. Claro, es que hay que cumplir los 613 preceptos, las 24 horas del día, los 365 días al año, por toda la vida. ¿Quién puede cumplir eso? Nadie, pues. Entonces mira lo que dice acá: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Pero mira lo que ha pasado. Mira. Viene a la solución del problema en el versículo, permíteme por favor, versículo 19. Aquí se arregló el problema con esta decisión, concilio. Por lo cual yo juzgo, dice, yo legislo, yo ordeno, dice el concilio, que no se provoque, no se moleste, no se inquiete, no se fastidie, no se friegue la vida. A los gentiles a que se conviertan a Dios. A los gentiles que se convierten a Dios. ¿No? Leamos bien. ¿Que se convierten? No se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. A Dios. Al judío que quiere guardar el sábado, aún siendo creyente en Jesús, que guarde, no hay problema. Pero el problema es los no judíos. El no judío. Sino que se describa, que se aparte de las contaminaciones de la idolatría, que deje de adorar pachamamas, vírgenes y santos, de fornicación, vida sexual desordenada, de animal ahogado o asfixiado. ¿Cuál es el animal ahogado o asfixiado? El animal que es torturado antes de ser sacrificado para ser comido, ¿cierto? Entonces, y de sangre, sí. No comer morcilla, por ejemplo. Exacto, sí. 4 cosas se le pide al gentil. Y a mí me llama la atención que en esta reunión tan grande, donde los apóstoles fueron convocados, los ancianos participan, no se trata el día de reposo como que si van a guardar los gentiles o no van a guardar, porque ni siquiera era importante el tema. No era tan importante como algunos hoy en día quieren hacer creer, y nos remitimos al adventismo del séptimo día, ¿no? Ellos tanto, disculpe la expresión, tanto friegan, inquietan, que aquí en esta reunión tan grande no inquieten a los gentiles, por la gracia y el evangelio es suficiente a ellos la salvación. Ese tema lo podemos tratar en un próximo programa, los adventistas. En el anterior programa, no sé si viste, con Jared García, hablamos acerca de los mormones, sí. Pero los adventistas también. Los adventistas del séptimo día creen que el que guarda el sábado es salvo, pero mire, sería un evangelio por obras. Por mérito, sí. Pero aquí hay un problema. Yo tengo gente conocida adventista, y yo siempre he dicho, los adventistas no son nuestros hermanos, son nuestros primos. No, hermanos, primos. Son primos, porque tienen muchas creencias sanas, pero aquí tienen un serio problema. 2. Una vez un adventista le dijo a un amigo mío, evangélico, si tú no guardas el sábado te vas a condenar. Yo le dije, bueno, ¿tú crees que te vas a salvar por guardar el sábado? Sí, me dijo, ya, ok. Te voy a hacer una pregunta, le digo. Cuando tú vas a la iglesia adventista, ¿en qué te vas? ¿A pie o en bus? En bus, me dice. Y el bus no te lleva gratis, ¿verdad? No, pues tengo que pagar. Ya has violado el sábado. ¿De qué hablas? Porque el sábado no puedes pagar. Sí. 1. 2, le digo. Segundo problema. ¿Tú quieres guardar el sábado? Sí. Venga, mijito, con todo respeto, por favor, bájese el pantalón, pásame un cuchillo y... ¿Cierto? Sí. Primero hay que circuncidarlo. Sí. ¿Cómo quiere guardar el sábado obedeciendo a Moisés si primero no obedece a Abraham? Sí. Y mire que aquí el problema, vuelvo y lo digo, en el versículo 1 dice, si no circuncidáis conforme el rito de Moisés. O sea, primero el tema de la circuncisión. Es que la circuncisión es la base sobre la cual descansan todos los mandamientos de Moisés. Moisés no está en el aire flotando, descansa sobre el pacto con Abraham, que es la circuncisión. Sí. Entonces esto es material de otro tema, pero en un posterior programa se va a desarrollar. Exacto. Volviendo al tema, sí. Entonces el día de reposo es vinculante al pueblo judío, no va relacionado con los gentiles, los incrédulos, ni con la iglesia de Dios. Sí. Y ahí surge la pregunta, ¿no? Entonces los primeros cristianos, ¿qué día es el que se reunían? Ahorita vamos a ir. Ajá. Porque muchos dicen que el cristiano debería guardar el sábado. Nosotros no guardamos el sábado. Vamos con calma, vamos con calma. Espérate, para de sufrir. Mira, aquí hay un factor, Pastor Gregorio. Mira, fíjate, Marcos 2, 27, 28. Mira el problema que tiene Jesús con los fariseos. Tuvo una buena. Marcos 2, verso 27. Mira lo que dice Yeshua. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Contundente. ¿Qué es más importante, el ser humano o el sábado? Eso es lo que está destacando aquí. ¿Qué está diciendo? Sí. Que el hombre es más importante que el día de reposo. La creación de Dios, el ser humano. El ser humano. Porque dice que el día de reposo fue hecho para que el hombre descanse. No al revés. Claro. No es que el sábado es más importante que el ser humano. Y es más, dice Jesús, ojo, les dice, yo, el Mesías, el Hijo del Hombre, hijo de Adán, ¿verdad? Soy Señor, amo, dueño del sábado. ¿Por qué lo dice? Ahora aquí nos vamos a meter con el tema de la iglesia. ¿Por qué? Ponga cuidado. Escúcheme bien. Yeshua dice estas palabras: venid a mí,
los trabajados y fatigados, que yo los haré descansar. ¿Dónde lo dice? Mateo 11:28. Léelo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para vuestras Almas. Ok, ahora sí lo vamos. El sábado es un descanso físico para el cuerpo del judío en principio, que sale maltratado de la esclavitud en Egipto. Retrocedo la cinta. En cambio, el Mesías, Yeshua, él es el sábado. El sábado hecho persona es Jesús. Yeshua dice: yo soy el sábado, vengan a mí a descansar. Y no, claro, y no van a descansar solo físicamente, sino van a descansar, que es lo más importante, espiritualmente. Yo les voy a dar descanso para sus almas. Vengan a mí los que están fatigados, sufridos, tristes, maltratados, destruidos emocionalmente y también aún físicamente, que yo los haré descansar. O sea, el sábado se convierte en persona. Y podemos añadir acá, el día de reposo era una sombra, una figura que apuntaba al verdadero reposo que iba a llegar en la persona de Cristo. Exacto. Y la pregunta sería: ¿en cuál está usted? ¿En el Señor del sábado o en el sábado? O el sábado del Señor. O el sábado del Señor. Tenemos que estar en el Señor. Exacto. Porque Él nos invita. Porque Él es el Señor del sábado. El reposo es Él. Claro, a mí me interesa estar con el dueño del sábado. Correcto. Descansar en los brazos del dueño del sábado es más importante que descansar el sábado. O como decimos aquí en La Paz, Bolivia, mejor es hablar con el dueño que con el inquilino. Exacto. Pues claro, ¿no? Ahora mira, aquí quiero llegar. El problema de las iglesias sabatistas o de las denominaciones que tanto insisten en eso del sábado es que creen que el requisito sine qua non para salvarse es guardar sábado. Ellos dicen: si usted no guarda el sábado no se va a salvar. Así, fíjese por favor lo que dice, a ver, fíjese, Romanos 14:5-6. Tremendo lío ahí. Para de sufrir, amigo mío. Enseguida vamos a hablar del domingo también. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace caso para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ajá. Aquí el apóstol Pablo, en cuanto al día de reposo, es más claro todavía. Manda una carta a los romanos. A los cristianos en Roma. Ya, pero primordialmente a gentiles que creyeron en Jesús, sí, no a judíos que creen en Jesús. Les está mandando a los romanos que creyeron en Jesús. Los cristianos en Roma. Cristianos en Roma, pero de origen gentil. Sí. Eso es importante entender. Sí. Ya, ok. Y les dice: miren muchachos, dentro de la iglesia hay personas, le dice, que creen que el día de reposo es un día único, sin igual y todo, que ese siempre tiene que ser. Y hay otros que dicen que todos los días son iguales. Pablo dice en el verso 5, bueno, ya por último, estos creen que es así, pues bien, estos creen que es así, está bien también. A los dos les acepta. Les ha recibido, dice. Ah, y aquí va. Dice: el que hace caso de un día, por decir el sábado, para el Señor lo hace. Obvio, pues, los adventistas no guardan el sábado para Satanás, obvio que para Dios. ¿Ok? El problema, bueno, lo digo, el problema del adventista es que cree que por guardar el sábado se va a salvar. Claro. Y ni siquiera lo guarda bien, ya lo expliqué. Sí, y lo más tremendo es que enseñar a la gente que por guardar un mandamiento eres salvo, anulas el sacrificio de Cristo. Volvemos a que la salvación es meritoria, y la salvación es por obras, para que nadie se jacte, es un regalo. Es por gracia. Ok, pero dice, vuelvo al tema, y mira lo que une con el tema siguiente: el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios. Ok, un ejemplo: ¿usted come chancho alguna vez? Con la oración es santificado. ¿Usted come chancho? Sí. Ya, yo no. Ahora, ¿por eso yo me condeno? ¿Usted se condena? No. Ok, el judío no come cerdo. No come. El no judío puede comerlo. No por eso me voy a agarrar a golpe con el hermano, pues. Por una razón sencilla, y aquí lo dice más abajo. Porque da gracias a Dios. Y no solo porque da, porque da gracias a Dios. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios.
Y el que no come, para el Señor no come y da gracias al Señor. Porque ninguno de ustedes vive para sí, ninguno muere para sí. Ahora, el Señor de todos modos le ha aceptado. Aquí está claro, el Señor los acepta a uno como al otro. Por eso dan ambos gracias. Exacto. Mire, el problema pasa cuando nosotros queremos enfatizar en cosas que no son salvíficas y nos enfrentamos en una guerra total. Ahora, Colosenses capítulo 2, 16, 17. Ese también es contundente. Colosenses 2, 16, 17. Es importante leer este pasaje, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que tú decías hace un momento. Sí. El sábado es una figura. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, ve venir al Mesías, a Yeshua. ¿Y qué dice Juan? He ahí el Cordero de Dios. ¿Acaso Jesús tenía 4 patas y tenía lana? Figurativamente expresa que es el Cordero que va a ser el sacrificio perfecto. ¿Y dónde tuvo ese antecedente? En la Pascua. Claro. Ok, pero Jesús no era un cuadrúpedo con lana. No. Pero lo llama Cordero. Ok, lo mismo pues. Jesús es el sábado, es la figura. Es la sombra. El sábado es la figura y sombra, y Jesús es el sábado perfecto. La realidad. La realidad. Y aquí dice, nadie os juzgue. En pocas palabras, nadie puede venirte a condenar a ti por el tema del sábado o no sábado. Ok, tú quieres guardar el sábado, guárdalo, pero no friegues a otros. Y todavía pregúntate, ¿no? Si eres judío para guardar, porque... Si estás circuncidado. Todavía, ¿no? Todavía, porque de lo contrario estarás infringiendo en muchas normas bíblicas. Por eso mejor es la realidad de esa sombra que es la persona de Cristo, su gracia, su favor, su amor, en el cual los cristianos celebramos el día del Señor, que vamos a tratar más adelante, ¿no? Claro, ahora hay que entender esto. El sábado, como día de reposo, pone fin a la esclavitud física en Egipto. Y Jesús pone fin a la esclavitud espiritual del pecado. Aquí, voy a ir lentito. El día sábado pone fin a la esclavitud física que el judío soportó en Egipto a manos de Faraón. En cambio, el Mesías, Yeshua, Jesús, pone fin a la esclavitud espiritual del pecado. Jesús dijo, el que es esclavo es del pecado, pero para eso ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el que es libre reposa, descansa. ¿En quién? En el dueño del sábado, que es Yeshua. Ok, esto me hace importante, por favor, si me lo permite. Creo que podemos pasar ahora, ¿de dónde viene el domingo? Aquí vamos a la segunda parte de la pregunta. La parte que continúa es el domingo. Hebreos quería que leamos. Hebreos 4, 3 al 5. A ver, leamos. Para completar lo que estábamos diciendo. Mil disculpas. Esto es historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Si usted desea hacernos llegar su consulta y su pregunta, le repito, por favor, preguntas concretas. Pero si usted va a escribir 3 o 4 hojas, ni lo vamos a leer. Pregunta concreta y que sea bíblica y bien intencionada, porque yo he leído preguntas que son capciosas, sucias y malintencionadas. Se parecen a las preguntas que los fariseos le hacían a Jesús, no para aprender, sino para hacerlo caer. Y a Dios gracias, Dios nos dio el Espíritu Santo para no caer en la trampa que algunos de ustedes nos quieren poner. Claro, como los saduceos, ¿no? Que no creían en la resurrección y le preguntan a Jesús sobre lo que no cree. Sobre lo que no cree, ¿no? ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 5. Escrito está: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál fue el reposo? El Mesías. Está anunciando al Mesías. Está anunciando, él dice, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios para el hombre? El Mesías. La persona de Cristo. ¿Y acaso no fue lo que la mayoría de la nación de Israel desobedeció? Sí. Exacto, no entraron en el reposo la mayoría de los judíos porque rechazan al reposo de los reposos. Que es Cristo. El Mesías, claro, exacto.
Ahora vámonos al domingo. Muy bien, entonces la pregunta es, los primeros cristianos, siendo incluso de origen judío, ¿qué día ellos se reunían? Esa es la pregunta que nos concierne. Tal vez para dar pie a esta respuesta podemos decir, ¿el cristiano guarda el domingo? Y la respuesta es, por supuesto que no, nosotros no guardamos el domingo. La Biblia nos dice no dejando de congregarnos, no dice no dejando de guardar. Buena respuesta, ¿no? Nosotros nos congregamos, eso es lo que dice la Biblia en Hebreos 10:25. Ya, entonces veamos 27 de Hechos. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok. Fíjense, el primer día de la semana los discípulos tenían la costumbre de reunirse y no es el único versículo que la Biblia enseña eso. Varias veces la Biblia enseña que aún el partimiento del pan o recoger las ofrendas tenía que ser hecho en el primer día de la semana. Como lo he dicho en la anterior pregunta, al responder la anterior pregunta, mejor dicho, permítame. Todos los días de la semana para la nación de Israel están numerados. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto día, sexto. Solo el séptimo tiene nombre y se llama Shabbat o reposo. El primer día de la semana, o en hebreo llamado Yom Rishon, que sería el domingo, es el día en el cual los discípulos se reunían. ¿Tienes alguna cita más para leer? Quiero complementar. Mira a los Corintios 16, verso 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. No dice como excepción. No, era una orden. Era una orden que cada domingo, cada primer día de la semana, tenían que ellos apartar algo para ofrendar. Y eso era parte del culto, ¿no? Del servicio que se hace como cristianos. Ahora, yo quiero explicar un poquito a la luz de la historia lo que pasaba aquí. ¿Qué hacía el apóstol Pablo los sábados? Sí, ese es un buen punto, porque algunos dicen que Pablo se congregaba el sábado, y sin embargo en la Biblia lo que se ve es que iba a las sinagogas a hablar de Cristo, ¿no? A los judíos no conversos. Sí, a los judíos, ¿no? No es que él iba a guardar, él iba a anunciar el evangelio. Y lo sacaban a palos. A él lo apedreaban, sí. Lo golpeaban. Siempre que llegaba el sábado, él sabía que tenía que presentarse en la sinagoga. Lo mismo que hizo el Mesías Yeshua. Jesús, ¿qué día se reunían con la gente? El sábado. Iba el sábado a la sinagoga y hasta el rollo leyó el sábado. Porque el día de culto para el judío es el sábado. Y los apóstoles iban a las sinagogas el sábado. Predicaban el mensaje. Ahora, usted sabe, el resultado de la predicación siempre es uno u otro. O se acepta o se rechaza. ¿Qué pasaba con la gente que aceptaba el mensaje predicado el sábado? Ahí viene la pregunta. Dicen los historiadores que los discípulos que se convertían, más claro, que aceptaban a Yeshua como Mesías, los sábados en las sinagogas por la predicación de los apóstoles y discípulos del Mesías, eran presentados al día siguiente de inmediato a los ya creyentes. Eran reunidos con los ya creyentes y participaban de inmediato de dos cosas: el bautismo era inmediato y la partición del pan. En pocas palabras, el sábado se convierte y el domingo bienvenido a la reunión de los hermanos. Pero no es porque se convirtió en un día de culto oficial o día para guardarlo. Hay que en esto también ser claro: la tradición se hace costumbre y la costumbre se hace fuerza de ley. Sí. Es más, para nosotros los juristas, los abogados, una de las fuentes del derecho precisamente es la tradición, costumbre que se hace ley. Tanto se repite una costumbre en una sociedad que toma fuerza de ley, pues. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Ahora, ok. Pero nunca Pablo les dijo, van a guardar el domingo. No, se convirtió en un día de reunión, de partición del pan y de bautismo de los discípulos ya convertidos. Esto es importantísimo de entender. Y hay algo más. Como lo habíamos dicho en la pregunta anterior, el Mesías se levanta en el primer día de la semana y ya estaba resucitado. Entonces también conmemoraban ello. Y otro detalle que es importante: el día domingo aparece ya en el pueblo de Israel como día de celebración. Vea Levítico 23:10. ¿Algo más que querías decir? Mientras vamos a Levítico, quería leer Hechos 17, verso 1 al 3, donde leemos que Pablo iba a la sinagoga no a guardar, iba a predicar la persona de Cristo, el Evangelio. Por eso es que lo expulsaron y en muchas ocasiones hasta
lo dejaron como muerto. Voy a leer Hechos 17, 1 al 3, escrito está. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. O sea, me encanta la frase, dice, como él acostumbraba, léelos a través de qué versículo es. El verso, acá encontramos el verso 2, y Pablo, como acostumbraba. Como judío tenía la costumbre de ir a la sinagoga, pero él ya nacido de nuevo, ¿no?, convertido en la gracia del Señor, su tarea era en la sinagoga no decir estamos guardando el día de reposo, sino Jesús es el Mesías, arrepiéntanse judíos, crean en el Mesías para recibir perdón de pecados. Esa era la labor que por 3 días de reposo seguido hizo. 3 sábados. 3 sábados. Un mes entero. Él no fue a guardar, como algunos quieren tergiversar el pasaje, él fue a anunciar el Evangelio. Y el primer día de la semana, nuestro hermano decía bien, ya en el Antiguo Testamento se ve que era un día para Dios. Vamos a leer eso, ¿verdad? Sí, y mira en qué momento viene. La fiesta judía de la Pascua, el Pesaj hebreo, la palabra Pesaj en hebreo significa pasar por encima de. Repito la historia una vez más. Ustedes recordarán que el 14 de Nisan es una fecha solemne para el pueblo hebreo. El pueblo judío sale de Egipto después de haber marcado con sangre de cordero las puertas y dinteles de la casa, y el ángel de la muerte pasaba por encima de la casa de los hebreos al ver la sangre, y donde no había sangre entraba y mataba al primogénito. ¿Recordarán? Ok. En esa semana de la Pascua, la fiesta más sagrada para la nación de Israel, incluía otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, el sacrificio pascual y la presentación de la gavilla de la cebada. Por favor, yo les pido, vean mi prédica Primicias, la fiesta de las primicias, que la filmé hace pocos días atrás en la iglesia donde yo me congrego y a la cual pertenezco en Bogotá, Colombia, a las Asambleas de Dios, Comunidad Cristiana de Adoración Sinaí. Para todos mis hermanos en Bogotá, que tal vez no tienen una iglesia donde congregarse en Bogotá, Colombia, pues pueden congregarse donde yo asisto, donde mi pastor Germán Rodríguez. Y a quien mando un abrazo a la distancia desde Bolivia. Allá nuestro hermano en Colombia, en la congregación a la cual que pertenezco, lo digo una vez más, Asambleas de Dios en Colombia. Pero bueno, ahí diserté el tema de las primicias en detalle, no lo voy a hacer otra vez ahorita, ahí está el video. Pero ponga cuidado, miren lo que dice en el verso 9, léalo, 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La cebada, siga. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente de reposo. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. En pocas palabras, el domingo. El primer día. El domingo. El primer día, el domingo. Dice, hey, es día de culto. Dice, le van a presentar la cosecha de cebada. Cebada al sacerdote. Para presentarla como ofrenda a Dios. Primer fruto de la cosecha, primicia. Entonces concluimos que ya el domingo, en la época pascual, era considerado día de ofrenda de gavilla. No era cualquier día tampoco. Entonces, ¿y qué día se levanta el Mesías y aparece resucitado? Claro, al tercer día, y se aparece el primer día de la semana, como las primicias. ¿Y qué dice Corintios? Claro, Él es la primicia de entre los muertos. El cumplimiento de la gavilla. Claro. Por eso les estoy pidiendo, vean mi prédica por favor, la fiesta de las primicias. Ahí van a entender cómo el Mesías es la primicia de entre los muertos. ¿Lo leemos ese pasaje? Sí. 1 Corintios 15, verso 23 dice, porque cada uno en su orden, en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Claramente entonces vemos que Cristo es la primicia de entre los muertos en resucitar, volver a la vida. La fiesta de las primicias es la sombra, la profecía de la resurrección del Mesías. Sí, pues está anunciando eso. ¿Y qué es lo que celebra la iglesia? Claro, y eso es ¿acaso no es que si Cristo no resucitó vale nuestra fe? Claro. Entonces nosotros nos congregamos y no debemos dejar de congregarnos el primer día, que es el domingo. El domingo nos salva.
pero ese día nos congregamos mostrando que somos salvos por la gracia de Dios. No hay día que salve. No, ni el sábado ni el domingo. Claro, ahora, un judío que cree en Jesús, ¿guarda o no guarda el sábado? Sí lo guarda. Correcto, porque es un pacto para es un pacto con Israel. Pues. Más bien, si no lo guarda, desobedece a Dios. Exacto. Ajá. Está desobedeciendo. Entonces, como cristianos, a la audiencia que está siguiendo la enseñanza, nosotros nos reunimos el primer día de la semana como los primeros cristianos, porque ellos entendían que eso ya en el Antiguo Testamento era instituido para que nosotros entendamos que hay que presentar la ofrenda. Como Pablo dice, cada primer día debemos también presentar nuestras ofrendas. Esto es muy importante de haberlo tratado, de haberlo respaldado con base bíblica, y nosotros casi ya llegando a la parte final, queremos animar a los siervos y pastores que están, líderes, guías que están mirando el programa, a que ustedes también abran un espacio en su iglesia, en su congregación, para preguntas y respuestas. Hermano David, sería bueno que los pastores, las iglesias, abran un sector para recibir preguntas sanas, para edificar al pueblo de Dios, para glorificar a Dios, y rechazar las preguntas insanas. Cosa de nutrir a la iglesia para que la iglesia se prepare para ese día glorioso inminente, que es el día del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que podemos alcanzar a responder una pregunta más. Una más. Sí. Me interesaría ver la 10. Yo tengo el mismo cuestionario que tú, o sea, ver a la 10. ¿La responderemos? Muy bien. La pregunta es, la diferencia entre un judío y un noágida. Bueno, amados hermanos, aquí hay algo que tengo que aclarar. De un tiempo a esta parte, muchos se han venido enseñando sobre las 7 leyes de Noé. Quizás usted nunca escuchó del tema, se lo voy a explicar. Cuando Noé salió del arca, Dios le entregó 7 mandamientos a él. Entonces, ¿y dónde está eso? Está en el Génesis, pero no es que está en fila. Uno tiene que escarbar en el texto cuando salen del arca y va a encontrar que hay 7 mandamientos que Dios le entrega a Noé, que coinciden con los 7 colores del arco iris. Y no se olvide usted que Dios selló un pacto con Noé precisamente con el arco iris. Estos 7 mandamientos noágidas son mandamientos universales. Entienda, por favor, esto. Estos mandamientos fueron dados a todos los pueblos del mundo sin excepción. 7 mandamientos universales a través de Noé, que era el único humano con su familia después del diluvio. Voy a ir rápido. Primer mandamiento, prohibido idolatría. Segundo mandamiento, no blasfemar contra Dios. Tercero, no asesinar. Cuarto mandamiento, no tener relaciones sexuales ilícitas. Zoofilia, acostarse con la madre, acostarse con el papá, acostarse con la hermana, etc. No robar. No comer animales vivos. Y por último, establecer cortes de justicia en la tierra. Son 7 preceptos. Es más, no seas ladrón, flojo ni mentiroso. No seas ladrón ni mentiroso. ¿Cómo supieron eso ellos? Claro. ¿Quién les enseñó? Romanos dice en el capítulo 2 que había una ley natural que Dios en la conciencia del ser humano había impregnado, ¿no? Claro, todo ser humano, en cualquier cultura, aún debajo del cielo, sabe que no tiene que quitarle al otro lo que le pertenece a ese. O no robar, ¿no? No robar, no matar. O sea, nunca escucharon a Moisés, bunga, allá en la selva, también saben eso. Claro. ¿Quién les enseñó? Son las 7 leyes universales que Dios plantó en el corazón de los seres humanos y que Romanos 1 y 2 también las desarrolla. Obviamente no dice Pablo, estas son las leyes de Noé y se las voy a explicar. Ya como Pablo era judío, era rabino, sabía de lo que estaba hablando y era de las 7 leyes universales que Noé había legislado para el mundo entero. Pero son leyes que no salvan, simplemente son normas de convivencia para todos los pueblos. Alguna vez a mí me han preguntado, ¿cómo Dios va a juzgar a los pueblos que nunca escucharon de Moisés y nunca escucharon de Jesús? Con las leyes de Noé, pues. Con lo que tienen en la conciencia. Claro, porque son leyes que Dios grabó en la conciencia de ellos. Por esas leyes los va a juzgar. Ahora, ok, pero ¿qué es un judío? Un judío es alguien que nace dentro de la nación de Israel o que se convierte al judaísmo, como ya lo he explicado hace un momento, y que tiene que cumplir con la circuncisión más los 613 preceptos que Moisés ordenó para la nación de Israel. Ahora que hay algunos preceptos que no se pueden aplicar, obviamente, porque no hay templo.
No se puede sacrificar vacas, ovejas, cabras, ni nada. Vean, ¿por qué el Mesías vino? Para salvarnos. Precisamente porque aún ni siquiera la nación de Israel está en la posibilidad de cumplir todos los mandamientos. Porque Dios mismo lo bloqueó para que se cree en aquel que dio su vida por nosotros. Creo que ya está, me parece, respondido, no sé qué más. Sobre los judíos, si se salvan los que no creen en Jesús. Esa pregunta estaba, o dejamos para después. Hay una pregunta, ¿no?, que podemos contestar para cerrar esto, mostrando el Evangelio, es que ¿el judío se salva a pesar de judío siendo o no? ¿Cómo es el asunto? Preguntemos bien. ¿No? ¿El judío es salvo aunque no cree en Jesús, el Evangelio de Cristo? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que remitirnos a la Escritura, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Vamos a primeramente Romanos capítulo 1. Muy bien. ¿Te parece? Mientras tú buscas el 3, yo me voy al 1. Muy bien. Ya, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, Pablo siendo judío, escuche lo que dice: porque no me avergüenza del Evangelio, el cual es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío y luego a los no judíos, al gentil. Prioridad para salvarse el judío. Pero cuando viene el juicio de Dios a la desobediencia, ahí vamos. Ahí vamos. Romanos 2, del 5 al 11. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y cerramos con el 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Exacto. Así como el judío tiene prioridad para salvarse, escuchar el mensaje de salvación. Claro. En honor a la verdad, el mensaje de la salvación es primero para los judíos. Sí. Jesús mismo dijo: yo he venido a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el mensaje de salvación es al judío primero. Pero si el judío no quiere aceptarlo, el enojo de Dios cae también primero contra él. Es grave. Porque a mayor privilegio, más responsabilidad. Exacto. Más te doy, más te demando. Entonces, complementando esto, Romanos capítulo 3, verso 23 dice, escrito está: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ni judío ni gentil, ninguno es justo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Gentiles, judíos, necesitan el Evangelio, necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como aquel enviado de Dios para salvación. Concluimos, 3:28. Concluimos pues que el hombre no se justifica por fe sin obras de la... Concluimos pues que el hombre es justificado, declarado inocente ante Dios por la fe en el Mesías, sin mérito de las obras de la ley mosaica. ¿Es Dios acaso solamente de los judíos? No. ¿No es Dios también acaso de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles, porque Dios los creó a todos. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe en el Mesías, ¿se entiende? A los judíos, que son los de la circuncisión, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles que se convierten al Evangelio. En pocas palabras, el judío que no nace de nuevo está tan perdido como el gentil que no nace de nuevo. El Mesías dijo: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y la paga del pecado es condenación. El judío no llega al cielo por ser judío, como el gentil no llega por ser gentil, o por ser católico, no mormón, adventista, ¿no? Tiene que llegar por medio de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Esto es el Mesías Yeshua. Sí. Jesús le dijo a Nicodemo: tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y se lo dice a un judío y a un rabino todavía principal de Israel, ¿no? Entonces todo ser humano está llamado por Dios a dejar sus pecados, a lo cual la Biblia lo llama el nacer de nuevo, la regeneración, para que acceda a la herencia de Dios, que es los cielos. Con esto en mente, queremos invitar a usted una vez más, hermano, que dirige una iglesia, a que abra un sector en su congregación, un día de reunión, para que reciba las preguntas. Usted también estudie, como decía nuestro hermano David, que no nos deje toda la carga a nosotros responder, porque muchos de quienes preguntan son ovejas también de alguna iglesia que están sujetos a un pastor. A mí me han mandado mensajes donde hay 10, 15 preguntas de un solo hermano. Yo le digo: preguntarle a tu pastor. Claro.
Y el pastor está para esa responsabilidad porque es apto. Uno de los adjetivos que usa en 1 Timoteo 3 es que apto para enseñar. Tiene que saber dar raíz a las ovejas. Amén. Para ir cerrando ya el programa de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, quiero invitarlos a todos mis hermanos en Estados Unidos de Norteamérica a que lleven el libro Jerusalén y la Tierra Prometida y el libro Historia del Futuro también sin costos de envío. Y también a todos nuestros hermanos en cualquier país del mundo que quieran adquirir alguno de nuestro material, por favor contactarse al correo o al Facebook que aparece en pantalla. De nuestra parte es un gusto haber poder ingresado a través de este medio al lugar donde usted está esperando la enseñanza bíblica. Escrito está que no solo del pan vive el hombre, necesitamos de la palabra de Dios. Y lo que se ha hecho el día de hoy es impulsar tu alma, tu corazón a que confíe más en la Biblia, porque en este libro, que son los 66 libros, están todas las respuestas. Pero nuestra responsabilidad es leerla, escudriñarla, memorizarla, amarla y defenderla, hacer una defensa de la fe. Hermano David, muchísimas gracias. Hasta una instancia próxima donde vamos a volver a tocar preguntas. Pastor Gregorio, para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con vos una vez más acá en nuestra ciudad La Paz, en Bolivia, y a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias por su amable atención. Que Dios los bendiga y estaremos todavía recibiendo sus preguntas acá en nuestro Facebook ministerial. Y por favor, preguntas concretas. Que Dios los bendiga siempre y que el Mesías Yeshua los proteja y los ayude. Amén. Saludos, Dios los bendiga.